a todos los oyentes de este medio de comunicación. Gracias. Licenciado, por favor, un poquito para mirar estas últimas elecciones. Lo escuchábamos ayer, decían algunos medios de comunicación que se perdió por algunos aspectos para alejarse en el caso de Andrónico Rodríguez, de Evo Morales y otros temas. Sin embargo, ahí de repente será importante decir, ¿era una estrategia el no alejarse o era estrategia más bien el alejarse marcadamente? ¿Era parte de una estrategia? ¿Se jugó por una de ellas? ¿No funcionó o realmente hubo tibieza? No, la verdad, teníamos que trasladar la pregunta a los actores. Yo puedo decir desde mi percepción, eso es lo que puedo decirla, ¿no es cierto? El tema aquí es plantear otro modelo cultural. El modelo cultural que se había planteado desde la alianza y que habíamos conversado con Andrónico y los candidatos era el modelo pues, precisamente más plural, heterogéneo, y no apostar por el socialismo dogmático, eso ha sido bien claramente expuesta, ni tampoco hablar ni siquiera de la izquierda tradicional que apuesta por el socialismo quizás estatista, y eso creo que no cabe de ninguna manera en Bolivia y América Latina, no creo que ni siquiera en el mundo, porque son ideas evidentemente elaboradas a finales del siglo XVII, XVIII, XIX, los dos pensamientos como el liberal como el socialismo. Entonces esos pensamientos, si bien muy probablemente eran tan útiles en esos tiempos, pero en estos tiempos prácticamente ni el dogma liberal ni el dogma estatista funcionan, ¿no es cierto? Y además nuestra característica del país totalmente plural. Y esas, las políticas públicas como normativas tienen que responder para potenciar esa pluralidad y heterogeneidad. Entonces esa es la situación bien completa, y esa ahí debe ser plantear el modelo cultural. Este modelo cultural es la que no ha sido expresada, no ha sido socializada quizás de manera bien clara a la sociedad. Este es un tema de fondo, ¿no es cierto? Pero el otro tema también pasa por personas, ¿no? Porque estábamos transitando de un liderazgo basado en Evo Morales, no pasar a una renovación de otros liderazgos. Eso significaba, sin duda, romper con el liderazgo de Evo Morales y manifestar que Andrónico era una renovación no solamente de personas de liderazgo, también es tan importante eso, pero además detrás de él tenía que acompañar un modelo cultural totalmente distinto, incluso planteado muy diferente de lo que era Evo Morales. Entonces, son elementos más estructurales de falencias, de errores, podríamos llamar, que no se puede lograr, ¿no? Porque estábamos terminando un ciclo del MAS, del Evo Morales, y ese ciclo tenía que concluirlas o renovarse, pero nosotros hemos apostado por la renovación y no se ha podido concretar. Al fin y al cabo terminó nomás en la conclusión del ciclo, y eso hay que ser claro en el análisis y honesto en la realidad. Ha concluido el ciclo del MAS y el ciclo de Evo Morales. Ahora vienen otros ciclos con seguridad, ¿no? Pero la estructura de la sociedad sigue lo mismo, es plural, heterogéneo, por lo tanto, el que no comprende esa situación, considero que no va a tener durabilidad en cualquiera aplicación de las políticas, cualquiera sea el gobierno. Ahora, licenciado, en ese caso, usted habla de primero, ni liberal ni estatista, sino este modelo que usted mencionaba. Sin embargo, un poco de ni liberal ni estatista era Samuel Doria Medina, acabó tercero. No, pero el Samuel Doria no es que se diga nomás, no soy liberal, no es de palabra. El problema es de programa. El programa nunca hemos visto, digamos, el Samuel no apostar, por ejemplo, por la empresa privada. Y la empresa privada, tal como concebe, es fundamentalmente liberal. Y basarse solamente en el emprendimiento de empresa privada o en lanzar empresa premiada es totalmente liberal. Pero potenciar, por ejemplo, a la pluralidad de la economía, las cooperativas,
a las empresas comunitarias, a todas las infinidad de economías asociativas, empresas familiares, es salirse exclusivamente de lo privado, de despertar con políticas públicas, normas para potenciar estos sectores, denominamos economías no asalariadas, son precisamente la economía popular, economía diversa y plural. Ajá. Entonces, eso es el tema de fondo, no es cuestión de discurso, sino es cuestión de práctica y cuestión de realmente de creencia. Ajá. En su criterio, Andrónico no tiene planteó. En su criterio, Andrónico, Andrónico planteamos en el programa, pero no pudo expresar, socializar profundamente este tema, no, porque no solamente es la pluralidad en el sentido económico, también está establecido en nuestra Constitución el pluralismo político, por ejemplo. Nunca hemos profundizado, decir, por ejemplo, en 18 años no se ha concretado la elección de representantes bajo democracia comunitaria, es decir, elección directa sin mediación de partido político en el voto secreto. Eso es la democracia comunitaria. O la democracia participativa, tampoco lo hemos implementado. Pues eso es lo plural. Si hubiéramos implementado en esos 18 años, y la política, la democracia comunitaria, en este momento no hubiera tenido ninguna relevancia a los partidos políticos, si no hubiera tenido relevancia las organizaciones, las personas constituidas en deliberaciones colectivas en las circunscripciones correspondientes o en provincias correspondientes. Pues son temas profundos, igual en la justicia. Okay. Nunca hemos escuchado plantear, por ejemplo, que la justicia puede ser controlada a partir de las organizaciones sociales como juntas vecinales, juntas distritales en la ciudad, y no a través de los fiscales. Ahorita están atacando la corrupción siempre a la élite. Eso nunca va a cambiar. Puede cambiar de élite, va a entrar a élite, pero nunca va a ser controlada por la soberanía colectiva. Son discusiones de fondo, de profundo. Esos elementos todavía faltan. Son temas pendientes, son temas de reivindicación histórica que algún rato igual va a revivir. Bien. Ahora, licenciado, en el otro aspecto, usted decía el cambio de personas, el cambio de rostros para hacer una renovación. ¿Qué le faltó a Andrónico? No sé, a ver, le propongo esta idea. Decir lo que se hizo mal en la gestión de Evo Morales como quien dice hablando mal de la gestión y luego decir, bueno, y esto vamos a corregir. ¿Faltó ser más claro en esto de en qué se equivocó en la gestión de Morales como para separarse de esta gestión? ¿O qué faltó? A ver, en primer lugar hay un elemento central. No necesitamos hablar del pasado, no solamente hablar de la diferencia. Él, junto con Mariana, no han sido claros, enfáticos, que él no depende de Evo Morales. Se sentía que hasta el último momento esperaban una especie de consentimiento de Evo Morales. Nunca han dicho, el Evo, en términos personales, se tiene su problema jurídica, y eso que se encarga la justicia, a través de procedimientos bien claros y concretos a partir de la independencia de la justicia, eso es su asunto. Pero en términos políticos yo no dependo de Evo Morales, juzguen a Evo Morales, tiene todos los derechos, pero yo soy otro. Yo apuesto por una renovación y apuesto por este proyecto y este modelo cultural. Por lo tanto, no ha habido ese énfasis, no de diferenciarse incluso como persona, ¿no? Que no es él, no necesitaba de ningún tipo de consentimiento, ni hablar su gestión. Eso valorará la población, positivo o negativo. Seguramente debe haber opiniones totalmente diferenciadas al respecto, pero cuando uno asume como candidato es totalmente distinto, con otro programa, con otro modelo cultural, y eso es lo que le faltó. Y yo le dije ayer bien con claridad, de paso la vicepresidenta dijo que dependía, su jefe era Evo Morales, era Álvaro García Linera, y eso evidentemente ya no le gustó a la población, pues, ¿no? Y empezó a optar por Lara, fundamentalmente.
Ajá. ¿Qué será eso, licenciado? Me hace pensar mucho en esta figura de todavía estar como ligado y pensar que sin él no se puede, no habrá votos a nuestro favor, habrá votos más en contra. Esta independencia, usted la ha vivido cuando aparece el tercer sistema, se forma, digamos, se separa del MAS y obviamente del cobijo de Evo Morales. ¿Se puede subsistir sin el MAS y sin Evo Morales? Sí, puede subsistir, por eso también nosotros hemos tenido la capacidad y la posibilidad de crear un nuevo partido con nuevo enfoque, con nuevo modelo cultural, desde un punto de vista que eran las demandas originales y reivindicativas de la población que nació desde 1970 y 90. No solamente lo que hemos hecho es coagular, formalizar teóricamente esa teoría. Y lo hicimos, intentamos cuando estaba en el Ministerio de Educación, pero no prosperó precisamente por este giro de la izquierda dogmática hacia la izquierda. Eso no permitió que prospere el proyecto que había planteado. Pero una vez que me alejé y empecé, digamos, a fundar el movimiento Tercer Sistema con esta filosofía comunal, plural, heterogéneo, y ahora en estas elecciones, una vez fundada, hemos dispuesto para que actores que en ese momento se constituía con factor de unidad, era Andrónico, lo hemos puesto a disposición, también discutir el modelo cultural. Y al principio avanzamos así, pero no pudimos sostener a partir de los candidatos. Bien, licenciado, la alianza con Andrónico Rodríguez no llegó ni al 500.000 de votos según el CIREPRE. ¿Qué viene en adelante ahora? ¿Desaparece Andrónico Rodríguez del panorama político? ¿Debe mantenerse, pensar en una elección siguiente? ¿Qué va a ocurrir con esto que se llamaba la izquierda, por favor? No, a ver, la izquierda dogmática basado en el centralismo del Estado y la planificación centralizada, esa visión nunca prosperó, tampoco se aplicó en Bolivia en su totalidad, ¿no es cierto? Evidentemente fundaron llamada, digamos, industrialización a partir del Estado con inversión pública, ¿no? Pero tampoco, digamos, avanzaron hacia la sociedad. La sociedad sigue siendo constituida fundamentalmente el 80% a base de la economía plural, es decir, a base de la economía popular y a base de economía no asalariada. Muchos autores han llamado informalidad, pero en realidad es una economía no asalariada. Y eso nunca va a terminar, y eso va a existir, ¿no? Aunque quieras convertir en asalariado, hay sectores que nunca van a quererlo, porque ellos saben hacerlo de manera corporativa, en algunos casos prosperar su economía y algunos de manera familiar o individual, pero a base de no asalariada. Esto es una realidad. Eso va a seguir existiendo. Por lo tanto, la izquierda dogmatizada en el sentido, digamos, de planificación centralizada, tal como se vivió en Cuba, etcétera, no va a prosperar, ¿no? Si quiere llamarlo izquierda para potenciar, apoyar y apoyarse en el sector popular, eso sí va a tener prosperidad, ¿no? Y muy pronta, no va a ser largo plazo. El ciclo del neoliberal que estamos entrando va a ser muy corta, no va a ser largo, porque el neoliberalismo, con diferentes matices, no va a potenciar de ninguna manera a economías populares o a sectores populares. Entonces, en tanto no se potencia, igual habrá rebeldía. Por lo tanto, nacen nomás movimientos sociales acompañados con intelectuales que reflexionan al respecto y se cambia nomás de ciclo. Yo creo que eso va a ser la realidad. Y en el caso de las personas, ¿Andrónico Rodríguez deberá esperarse a la siguiente elección, mantenerse como político, o hay que esperar que Evo Morales retorne? No, a ver, en el caso de Andrónico es un líder muy joven, y eso es lo más positivo de él, porque incursionó a la política a sus 36 años, ¿no? Y eso es un elemento ponderable. Y además lograr sin tutelaje, inclusive tildado con diferentes adjetivaciones negativas por el propio Morales, y lograr 8% a nivel nacional, creo que es un avance para él, es un rédito en realidad para él como persona y como político. Por lo tanto, este inicio es muy importante para él. Yo creo que va a prosperar
a lo largo, eso implica mayor formación ideológica, política, evidentemente. Es una experiencia ganada y a partir de esa experiencia ganada uno siempre va trabajando. Yo lo veo así, Andrónico Rodríguez, más al futuro, ¿no? Y haya incursionado en el presente. Finalmente, licenciado, y pensando un poquito en lo que se viene esta segunda vuelta, ¿cómo ve usted esta postura que han tomado ambos, Rodrigo Paz junto a Edman Lara y Tuto Quiroga, al otro lado? ¿Se puede hablar de una, no sé, digamos así, una segunda vuelta entre opuestos o son prácticamente lo mismo con discurso, no sé, de repente algo cambiado? Porque alguien decía, ¿será izquierda-derecha o centro-izquierda, centro-derecha? No sé. No, a ver, aquí hay algunas cosas, ¿no? Depende, digamos, cómo van a aplicar cualquiera que salga. A ver, en caso de Tuto es extremadamente liberal, declarado, ¿no? Ahora, en caso de Rodrigo Paz, ¿no? También apuesta por el liberalismo, aunque dice él, no apuesta a la economía popular, pero solamente está hablando más de procedimientos que impiden a la economía liberal, ¿no? No son temas, digamos, de cambio, digamos, de estructuras económicas, sino de procedimientos que obstaculicen hacia la constitución de economías privadas. Eso es la apuesta bien de Rodrigo Paz. Tiene una claridad al respecto. Mientras Lara no tiene una orientación, así, bueno, honesto sería, una orientación ideológica, no tiene un planteamiento a partir de elaboraciones teóricas, sino es un líder carismático, diríamos, ¿no? Pero ese líder carismático tiene que sustentarse ahora ya en gestión de gobierno a partir de realidades concretas de manejo del Estado. Por ejemplo, voy a decir dos ejemplitos nada más, ¿no? Ha comprometido 2.000 bolivianos mes a los que no tienen jubilación, renta dignidad. Ahora va a ver exactamente si eso es sostenible o no. Este es un problema serio, ¿no? Porque no es una vez al pago, sino es mensual, ¿no? Y otro, la jubilación de los choferes, que son tantos, ¿no? O la forma como va a descontar, etcétera. Son temas así concretos. Entonces, es un líder carismático sin precisamente fundamentación teórica. Al campo ha propuesto llevar tecnología, créditos, títulos, ¿no? Hay comunidades que no quieren títulos, son proindivisas, y eso no va a cambiar. No, eso en realidad hace falta, digamos, de experiencia teórica, elaboración ideológica de eso, ¿no? Por eso el líder carismático sin fundamento ideológico. Ahora eso no quiere decir que puede también elaborar, puede tener transfer, pero eso significa, ¿no?, sacrificios, ¿no? Va a generar rápidamente descontento de la población, porque la población es así, escucha y reclama. En la política, por eso hay que medir las palabras y las propuestas más o menos tienen que ser muy próximas a la realidad, ¿no? Porque cuando estamos lejos, sin experiencia política, pensamos que el dinero llueve y es infinito. Y cuando estamos ya, recién nos damos cuenta, el dinero es un recurso siempre limitado. Todos deseamos que sí, todos vivamos bien, pero vivimos en un contexto específico. Bien, y en este momento de paso es un contexto más específico, más complicado en esta coyuntura. Con esta pregunta termino. Evo Morales ha desaparecido. Algunos dicen no, Evo Morales todavía está para dar pelea. En su criterio, ¿Evo Morales no debería de seguir en política? ¿Ha desaparecido o no? No. El término del ciclo político de Evo Morales ya ha concluido, ya ha terminado. No hay más que hacer en términos políticos. Ahora, la conclusión siempre termina con resistencia. Evo Morales, podemos decir, en este escenario político va a ser el tema de resistencia, pero no de futuro, sino de resistencia. En la resistencia puede trabajar la desestabilización. Se va a adjudicar el 19% de voto nulo, por ejemplo, y si no es diseñable en términos de números, son más de 1 millón de personas, pero eso no van a constituirse actores políticos para el futuro a la cabeza de Evo Morales, sino van a tener que terminar buscando otro líder político o alinearse a alguno que existe.
Por lo tanto, el ciclo del Evo ya ha culminado, no creo que estemos hablando de su futuro. Licenciado Félix Paxi, le agradezco mucho por su tiempo y este contacto con la radio que me habla usted. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. De la mañana con 55 minutos. Así se evalúa desde la izquierda o la denominada